Antes de continuar con tu vida, hazte esta pregunta sin miedo. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre Dios fue solo una parte de la historia? Porque el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios que abraza, es un Dios que ordena, un Dios que arrastra ejércitos, que quema ciudades, que exige obediencia a cualquier costo. Ese Dios tiene un nombre, Yahvé. Y los antiguos lo invocaban como Yahvé Tzbaot, el Señor de los ejércitos. No es una metáfora espiritual, es literal. Un Dios marchando al frente de soldados y reclamando la tierra como botín divino. Pero siglos después, apareció un hombre que habló en su nombre, un carpintero pacificador que dijo una frase imposible: ama a tus enemigos. ¿Cómo puede un mismo Dios exigir exterminio y luego exigir amor? ¿Cómo puede un Dios que manda matar volverse de repente un Dios que sacrifica su propia vida? Dos misiones opuestas, dos espíritus irreconciliables. Entonces, codiguistas, debemos atrevernos a mirar el misterio. Si Jesús corrige al Dios de antaño, ¿es realmente el mismo Dios? Tal vez lo divino siempre estuvo dividido, y nosotros, adorando sin saber a qué bando. Hoy rasgaremos el velo. Comienza la revelación prohibida. Y antes de continuar, déjame ponerte en contexto. Este episodio marca el inicio de una nueva saga en Código Divino, El Conflicto Divino, una saga que busca entender por qué lo que se nos enseñó como un solo Dios parece dividido en la Biblia en dos fuerzas opuestas. Si eres nuevo aquí, quizás quieras ver primero la saga 1, los dioses. Antes de Dios, donde exploramos el origen de los Elohim, la guerra celestial y el proyecto humano que fue reiniciado más de una vez. La encuentras completa aquí en el canal, pero este espacio, este templo digital entre la historia y el espíritu, no intenta imponer creencias, ni atacar a ninguna fe. Aquí no venimos a repetir lo que dicen los dogmas, ni lo que conviene a las industrias religiosas. Aquí venimos a pensar, a cuestionar, a despertar. Si estás aquí es porque no buscas la verdad que te dieron, sino la verdad que te fue negada. Y con respeto, con reverencia. Hoy cruzaremos un límite que muy pocos se atreven a cruzar, y si este conocimiento resuena en ti, únete a esta búsqueda. Suscríbete para que esta verdad no vuelva a quedar en silencio. Y comparte este mensaje con quien esté listo para despertar. Mientras más codiguistas seamos, más cerca estaremos de descifrar el código divino. Sin más que decir, vamos allá. Presentación del concepto central. Desde los textos más antiguos, Yahvé no aparece como un Dios contemplativo sentado en los cielos. Se presenta como un comandante, un líder militar. Su título más repetido en la Biblia hebrea es Yahvé Tzbaot, que no significa Dios Todopoderoso ni Dios del amor. Literalmente significa Dios de los ejércitos. La palabra Tzbaot, según la filología hebrea, hace referencia directa a fuerzas militares en campaña. Estamos hablando de un Dios que acompaña a soldados, que diseña estrategias de guerra, que exige victorias por la espada. El libro del Éxodo lo resume de forma contundente. Yahvé es varón de guerra. Éxodo 15:3. Esto no es una metáfora espiritual. Los textos lo describen luchando personalmente por un territorio específico, la tierra prometida. Y como todo líder militar, no negocia, ordena, conquista, aniquila. Porque para Yahvé la tierra es suya, y los pueblos que la habitan sin su permiso son enemigos por eliminar. Aquí no vemos al Dios que amó tanto al mundo. Aquí vemos a un Dios que reclama el mundo como si fuera su botín de guerra. Y aún no hemos visto lo peor. Las próximas órdenes revelarán una verdad que no podemos ignorar. Guerras y campañas divinas. Para comprender al Dios de los ejércitos, debemos observar sus batallas. Cuando los hebreos se acercaron a Jericó, Yahvé no pidió diálogo, no habló de perdón, ordenó marchar, derribar las murallas y luego aniquilar todo ser viviente. Mujeres, ancianos, niños, nadie debía quedar con vida. Este es el Dios que nos enseñaron a amar. Luego tenemos la historia de Amalek. Yahvé dio una orden devastadora al rey Saúl. Destruye a Amalek por completo, incluso a los animales.
Pero Saúl dejó vivo al rey enemigo, Agag, y perdonó el ganado más valioso. Yahvé se enfureció porque la masacre no fue suficiente. ¿Qué Dios necesita ver muerte total para sentirse obedecido? En la entrada a Canaán, su territorio sagrado, Yahvé exigió la eliminación metódica de heteos, amorreos, cananeos, jebuseos. Si no se sometían, debían desaparecer de la faz de la tierra. ¿Dominio espiritual o conquista territorial? La violencia de Yahvé no fue reacción impulsiva, fue política divina, campañas militares detalladas, órdenes precisas, ejecución inmediata. Lo sagrado se medía en victorias sangrientas y el enemigo no era solo quien empuñaba un arma, era todo aquel que respiraba en la tierra que Yahvé había reclamado como suya. Entonces, codiguistas, debemos preguntarnos, ¿quién necesita territorio? ¿Quién necesita una frontera? ¿Quién se comporta como un rey tribal y no como el Dios del universo? Tal vez la guerra de Yahvé fue solo un capítulo de un conflicto mucho más grande, una guerra que no empezó en la tierra y que tampoco termina aquí. Fuego como arma divina. Si hay un símbolo que define a Yahvé, es el fuego. No el fuego que calienta, el fuego que consume, el que devora lo que toca. Cuando se presentó en el monte Sinaí, el texto describe truenos, humo, terremotos y una montaña entera envuelta en llamas. Yahvé descendió en fuego. Éxodo 19:18. Un Dios que baja del cielo como una tormenta volcánica. ¿Milagro o poder militar incomprendido? En el desierto se manifestaba como columna de fuego, guiando ejércitos de noche, como si fuera una señal táctica sobre el campo. En Sodoma y Gomorra, el fuego cayó desde el cielo, incinerando ciudades completas hasta volverlas ceniza. ¿Quién lanza fuego desde el cielo? ¿Un Dios puro amor? ¿O un señor de la destrucción? Incluso dentro de su propio santuario, quienes no siguieron al pie de la letra sus órdenes, murieron instantáneamente, devorados por fuego divino. Nadab y Abiú, sacerdotes consagrados, fueron consumidos en un instante. Si su fuego es símbolo de santidad, entonces su santidad mata. Un Dios envuelto en fuego, acompañado de truenos y humo, no se parece al Dios que dicen habita en la luz inaccesible. Se parece más a un rey terrible, cuya presencia anuncia guerra y juicio, porque el fuego de Yahvé no ilumina caminos, destruye mundos. El propósito de la violencia. Si toda guerra tiene un propósito, ¿cuál era el de Yahvé? Sus batallas no buscaban equilibrio ni justicia universal. Su guerra tenía un objetivo claro: controlar un territorio específico y entregarlo a un solo pueblo elegido. La tierra prometida no fue regalo, fue botín de guerra. Y quienes ya vivían allí, aunque fueran inocentes, fueron marcados como intrusos en una tierra que no pidieron defender. Si Yahvé creó el mundo entero, ¿por qué solo un pedazo le pertenece? ¿Por qué el Dios del universo necesita fronteras para demostrar su gloria? Porque su modelo espiritual no era pacífico. Su alianza se sustentaba en obediencia absoluta. Una obediencia aprobada por la sangre. No bastaba creer, había que matar por él. Había que matar en su nombre. ¿Cuánta sangre necesita un Dios para sentir que se le respeta? ¿Por qué un Dios que puede crear vida insiste en que sus servidores la destruyan? Quizás la violencia no era una consecuencia. Quizás era el corazón mismo de su pacto, un pacto construido sobre el miedo, reforzado con fuego, sellado por la espada. Y un Dios que exige miedo no es un Dios de libertad, es un Dios que necesita que su pueblo dependa de él para vivir y también para matar. Entonces, codiguistas, debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente de una guerra sagrada? Porque cuando lo espiritual sirve para justificar la violencia, no estamos ante un acto divino. Choque Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. Si Yahvé es el mismo Dios que Jesús vino a revelar, ¿por qué hablan lenguajes opuestos? Yahvé ordena la guerra. Jesús predica la paz. Yahvé exige venganza, ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21:24. Jesús anula esa ley, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, poned la otra mejilla. Mateo 5:38-39. Yahvé manda a exterminar enemigos, no les perdones, destrúyelos a todos. 1 Samuel 15:3.
Jesús ordena amar a esos mismos enemigos. Amad a vuestros enemigos. Orad por quienes os persiguen. Mateo 5:44. Yahvé dice, la vida está en la sangre. Levítico 17:11. Jesús entrega la suya para que nadie más derrame sangre. Consumado es. Juan 19:30. ¿Cómo puede un Dios sediento de sangre convertirse en un Dios que la entrega para acabar con la violencia? Yahvé premia al más obediente en la guerra. Temed a Yahvé vuestro Dios. Deuteronomio 6:13. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Entonces, ¿a qué reino pertenecía Yahvé? Uno gobierna a la fuerza, el otro por elección y amor. Uno necesita control y miedo, el otro quiere libertad y verdad. ¿De verdad son el mismo? Porque si lo fueran, Jesús no habría venido a cambiarlo todo. Cuando Jesús dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Lucas 9:55. Parece señalar a sus discípulos, pero en realidad señala a otro espíritu que lleva siglos confundiendo la historia de Dios. Entonces, codiguistas, debemos enfrentarnos a esta conclusión peligrosa. Si Jesús vino a corregir, entonces alguien se equivocó antes, y ese alguien fue presentado como Dios. Pregunta central. Si Jesús vino a pagar por nuestros pecados, ¿por qué su mensaje no se dirigió solo a humanos, sino también a las fuerzas que gobiernan este mundo? Jesús no habló de batallas por tierras ni fronteras. Habló de reinos invisibles, habló de principados, habló de potestades. En sus palabras, el enemigo no era una nación, sino una autoridad espiritual que domina desde lo oculto. Entonces, ¿a quién iba realmente dirigida su guerra? Si Jesús vino a instaurar un reino no de este mundo, ¿qué reino era el que gobernaba antes? ¿Era el reino del Padre? ¿O el reino de una fuerza que se hizo pasar por Dios? Porque cuando Jesús habla del Padre, lo distingue del Dios del templo. Cuando rompe la estructura sacrificatoria, está atacando un sistema espiritual entero que llevaba siglos gobernando a través del miedo. Tal vez el sacrificio de Jesús no fue para cumplir la ley de Yahvé, tal vez fue para destruir esa ley y liberar al ser humano de su dominio. Tal vez Jesús no vino a continuar la obra de Yahvé, tal vez Jesús vino a desenmascararla. Y si es así, entonces la pregunta que queda por responder es la más peligrosa de todas. ¿Quién era realmente Yahvé? Y ahora llegamos al punto crucial. Si Jesús no vino a revelar a Yahvé, sino a corregirlo, entonces lo que sigue es demasiado grande para ignorarlo. Porque detrás de cada sacrificio, detrás de cada altar, detrás de cada gota de sangre derramada, había un propósito oculto. Yahvé pidió sangre durante siglos. Jesús ofreció la suya una sola vez, para romper ese pacto. Dos voluntades opuestas chocan en la historia sagrada. Y si la sangre es poder, ¿quién se estaba alimentando de todo ese derramamiento? Codiguistas, lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que entiendes la Biblia para siempre. Porque las guerras, la violencia y el control del miedo no fueron accidentes religiosos, fueron un sistema espiritual, un sistema que Jesús vino a destruir desde la raíz. En el próximo capítulo descubriremos la verdad detrás de los sacrificios y revelaremos al Dios que siempre exigió sangre. Hasta la próxima.